días, yo soy parte del grupo 9. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Suárez y pues quien les habla, Diego Alejandro Josa. Nosotros nos tocó el tema de la genotoxicidad, entonces pues vamos a hablarles sobre este tema. La genotoxicidad abarca todos los medios potenciales por el cual el material genético de los organismos puede ser dañado y provocar consecuencias pues al cuerpo. Dos clases de Las clases principales de genotoxicidad es la mutagenicidad, que es el daño del ADN y las alteraciones genéticas, y la elastogenicidad, que es el cambio brusco a nivel cromosomático. Entonces, anteriormente, pues se sabe que los productos químicos pueden ser dañinos para el cuerpo a nivel estructural de la célula, tanto en mutaciones como herencia de los organismos. Es por esto que es necesario determinar si los productos químicos utilizados son dañinos para el ADN. Para esto se hacen pues unas pruebas. Para saber más sobre este tema se tiene que entender qué es una estructura de ADN. Todo organismo está contenido en un código de ácido desoxirribonucleico, o más conocido ADN. Esto es una macromolécula gigante cuya estructura permite almacenar con precisión gran cantidad de información pues de todas las células, pues de todas las células que dan una función al cuerpo. Entonces, el código genético se compone de 4 letras, que son 2 bases nitrogenadas de primidina, que son la timina y la citosina, y 2 bases de purina, que son la guanina y la adenina. Pues esto se puede considerarse que son funcionales para ser leídas por el ribosoma. También se sabe que estas letras están contenidas por 3 letras que se llaman codones. Entonces cada 3 letras forman un codón. Estas bases se unen por medio de una hebra, y esta hebra es una hebra de espina dorsal de azúcar que se llama desoxirribosoma de fosfato. Se clasifican en cadenas simples y cadenas dobles. También forman lo que es un gen. Un gen es una estructura de secuencia lineal de codones que codifica un polipéptido funcional, es decir, que es una secuencia lineal de aminoácidos, es decir, una proteína. Bueno, en esta tabla lo que se hace es que la regla ISO 10993 establece las directrices claras para el requisito de ensayo de pruebas de genotoxicidad. Entonces son 3. El efecto que puede causar en el ADN, el significado del test es: el daño del ADN puede resultar en efectos genotóxicos, es decir, que puede provocar mutación o carciogenicidad. Entonces, para esta prueba se hace una síntesis de ADN no programado. En la otra es la mutación de genes, que estaba en relación con la carciogenicidad y la tumorigenicidad. Entonces, para esto es un ensayo AMES, que es un ensayo de mutación reversa, es decir, se hace por medio de una mutación de bacterias que se devuelve por medio de estructuras anatómicas. Hay el ensayo HGRRT, que es un ensayo de mutación donde se cogen células mamarias expuestas a un mutágeno, que miran si estas células sobreviven a la presencia de sustancias tóxicas. Y bueno, y la otra son las aberraciones cromosomáticas, que esto es, pues ya habíamos dicho que es el daño al ADN, que es más conocido como la elastogenicidad, y pues esto es lo que permite el crecimiento anormal, y por medio de esto se puede dar una mutación.
Entonces para esto se hace un ensayo de aberraciones cromosomática donde se evalúa el potencial de daños físicos a los cromosomas de las células por medio de un material. Bueno, también para hablar sobre genotoxicidad se tiene que comprender el concepto de transcripción. Esto pues es el proceso por el cual el ADN se va a multiplicar. Entonces, el ADN del núcleo, o sea, todo el ADN está contenido en el núcleo. Y pues para como pegarse a las proteínas, entonces se hace por el medio del citoplasma, ya que esto no es, esta información no es directa, no hay un enlace directo. Entonces lo que se hace es que la información en la molécula de ADN se transmite a la maquinaria de síntesis de proteína de la célula a través de otro ácido nucleico informativo llamado ARN mensajero. Este ADN se sintetiza por medio de algo llamado ARN polimerasa. Bueno, lo que se hace es que estos poseen uracilos y poseen un ribosoma. Entonces esto es lo que actúa que al momento de la transcripción cada codón se vaya pegando a el ARN mensajero para después llevarlo al citoplasma y de ahí pues que vayan combinando las células. Bueno, por otro lado está la traducción, que ya sería como cuando está llegando al ribosoma, cómo es esa traducción de cada ADN para formar la proteína. Entonces, en células eucariotas y procariotas es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que bueno, llega el ARN mensajero y forma los polipéptidos. Ahí ya empiezan dos proteínas, dos enzimas más de ARN, que sería la ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Lo que hace el ARN de transferencia es transmitir pues cada codón que al momento de pegarse a la proteína por el ARN ribosómico, que es como el sitio de lectura. Entonces es pegar cada aminoácido con cada codón y forman un anticodón y así forman pues después la proteína. Bueno, la regulación génica es el sitio donde va a empezar la transcripción o donde se va a desarrollar pues el nuevo ADN. Entonces lo que pasa aquí es que se da por medio de secuencias promotoras, que de ahí pasan a una expresión coordinada, en donde esta pues, expresión coordinada tiene una función en donde se llama un gen operador. El gen operador es donde va a iniciar la secuencia de duplicación del ADN. A este grupo se le llama operón. Después de esto, en el momento que empieza la transcripción, se da una proteína que se llama proteína represor. Esa proteína lo que hace es como encapsular lo que se va a transmitir y no va a dejar que las señales químicas relevantes entren pues al momento de la duplicación de ADN. Entonces esta regulación se hace para una correcta diferenciación celular. Bueno, ya hablando más sobre el tema de genotoxicidad, entramos a lo que es la reparación del ADN. Todas las células vivas parecen poseer varios procesos de reparación de ADN principales diferentes. Esto ya que las células se protegen de efectos letales, tanto cuando pues, son inducidas por el calor o la radiación ionizante, los radicales libres, la luz ultravioleta y los químicos reactivos. Entonces pues cada célula da como paso a repararse para protegerse de estos cambios.
Entonces, existe las reparaciones por excisión, que pues son un grupo de enzimas independientes a la luz que están organizadas para actuar de manera cooperativa para reconocer las lesiones del ADN. Entonces se clasifican en 4 partes. Por un lado está lo que es las reacciones previas a la incisión. Estas reacciones lo que hacen es formar dímeros de una proteína llamada VRA que se une al ADN del sitio dañado. Después esta produce un desglosamiento del ADN donde va a requerir la energía ATP para pues reparar. De ahí se pasa a las reacciones de incisión, que pues el complejo VRA y el complejo VRB inciden en los dos sitios. Estos dos sitios se pueden ser 7 bases de extremas de 5' y 3 al extremo de 3'. Entonces, pues estos complejos se van a unir en donde están las cadenas dañadas de ADN, las lesiones. Otra reparación son las reacciones de escisión, que la proteína VRD y el ADN polimerasa 1 estripan las bases dañadas y vuelven a sintetizar la cadena. Por último están las proteínas de ligadura, que es como una especie de malla de un esqueleto de fosfato que repara el ADN ligasa. Bueno, las reparaciones propuestas a errores, lo que dice es que la exposición al Escherichia coli, que es una bacteria gastrointestinal, se hace pruebas pues con esta bacteria, en donde agentes o condiciones que dañan al ADN, pues esta red, o sea, esta reparación incluye un grupo de 17 genes inducibles por daño de ADN. Estos genes dañados se llaman DIN. Bueno, acá lo que se hace es que se introduce un gen LETS-A, pues así es el nombre, y por medio de un proceso bioquímico se repara lo que es pues las lesiones dañadas. Por otro lado están las reparaciones a errores, que esto se da por romper las reglas normales de paramiento de las bases al surgir errores biosintéticos del ADN. Esto es una mutación puntual. Entonces lo que se hace es que en este proceso de errores biosintéticos es porque se quita una citosina de las bases nitrogenadas, es decir, de la traducción o transcripción, y pues ahí se da la replicación normal. Bueno, otra vías de reparación es la vía de reparación adaptiva, que dice que las células bacterianas y mamíferas pueden reparar un número limitado de tales antes de la replicación del ADN. Entonces, cuando se está dañando el ADN, las células mamíferas y bacterianas pueden reparar hasta un número limitado. Después de eso, pues ya se da una replicación, es lo que da los eventos mutagenéticos y los potencialmente letales. Entonces las células pueden repararse por sí solas, pero hasta un número limitado. Desde ahí ya pues empieza la replicación del ADN mutado. Pues esto se da por los efectos mutagenéticos y cancerígenos, se dan por la generación de algo llamado OG alquiguanina en el ADN. Esto a las mutaciones puntuales. Ya por otro lado, mi compañero les va a explicar lo que sigue. Bueno, yo soy Andrés Suárez y vamos a continuar con la exposición donde la dejó mi compañero Diego. Entonces tenemos los plásmidos de ADN, que son elementos genéticos extracromosómicos que pues están compuestos de ADN
pero tiene la particularidad de que es un ADN circular de doble cadena. En algunos plásmidos de bacterias, estos median su propia transferencia por conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Que un conjunto de genes que codifican las estructuras tubulares por las cuales pasa la copia del ADN del plásmido lo hace durante la transferencia. Los plásmidos pueden variar su tamaño de 1,5 a 200 millones de daltones. El número de copias por célula difiere entre plásmidos y esto se relaciona directamente con el control de la replicación y inversamente con el tamaño del plásmido en cuestión. Los plásmidos tienen ciertas propiedades, aquí vemos las tres. La primera es que tienen una mayor resistencia a efectos bactericidas de mutágenos y químicos. La segunda es que sufren de una mayor mutagénesis espontánea. Y la tercera es que tienen más susceptibilidad a rayos ultravioleta y mutagénesis inducida químicamente. Algunos plásmidos tienen las tres propiedades y otros tienen solo una. Esto depende del plásmido que se esté estudiando. En cuanto a reparación de plásmidos y ADN, el perfil de actividad del plásmido depende del estado de la reparación del ADN en la célula huésped. Mutaciones puntuales. Bueno, las mutaciones puntuales son definidas como cambios cualitativos de una o pocas bases en las secuencias dentro de los genes. También se puede decir que una mutación puntual es un cambio en cromosomas enteros o en conjuntos de cromosomas en el conjunto de genes. ¿Cuándo ocurren las mutaciones puntuales? Cuando una base es sustituida por otra. A esto se le llama pues mutación por sustitución y puede ser de transición o de transversión. Una transición es cuando una base purina es sustituida por otra purina o una pirimidina es sustituida por otra pirimidina. Y la transversión es cuando pues, se sustituye una base por otra del tipo diferente, o sea, una purina por una pirimidina o viceversa. Este tipo de mutaciones conduce a cambios de codones que generan mutaciones sin sentido en el código genético y dependiendo del aminoácido incorrecto se pueden generar grandes cambios en las propiedades del polipéptido en cuestión. Esto puede llevar a un cambio en el fenotipo de la célula. Perdón. También se puede dar lugar a la formación de terminales sin sentido, pero pues esto en su mayoría es una mutación silenciosa, así que no es muy relevante en ese caso. Otro tipo de mutación puntual es cuando una base es borrada o añadida a un gen. Esto resulta en un cambio en el marco de lectura de la secuencia del ADN y se conoce como mutación de desplazamiento de fotograma. Estas mutaciones son graves porque generan un efecto en cadena en la lectura del ADN cuando se está replicando, por ejemplo, y pues también puede generar un cambio en el fenotipo de la célula. Esto es importante porque en pruebas de mutagenicidad se usan mucho los cambios fenotípicos celulares para encontrar tejidos potencialmente mutagénicos que puedan ser dañinos para el paciente. Dichas mutaciones puntuales se pueden generar por radiación o por mutágenos químicos en un implante. Mutaciones supresoras. Una mutación supresora es una mutación dentro de un gen, o sea, una mutación supresora es una segunda mutación que se da sobre un gen mutado para, como su nombre lo dice, suprimir el efecto de la primera mutación. Pues el primer efecto se suprime y el segundo pues se conoce como una mutación supresora. La mayoría de estas mutaciones afectan a genes que codifican ARN de transferencia. En su mayoría no afectan negativamente el crecimiento celular y la célula puede tolerar el proceso de traducción por señales de terminación, aunque produce polipéptidos anormales. También existe una mutación supresora de desplazamiento de fotogramas. Aductos y su formación. Los aductos de ADN son bases de ADN con grupos químicos adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que son bases de ADN que han sufrido algún tipo de mutación, ya sea por sustitución o por eliminación de alguna base. Y pues necesitan de una reparación adaptativa, como le explicó mi compañero anteriormente, y pues aquí se hace hincapié en que algunas bases que no son reparadas pueden llegar a ser letales o resultan en mutaciones fuertemente relevantes para el paciente. Los aductos son diferentes entre sí. Algunos
adultos no intervienen en el código genético y se reparan rápidamente. Otros son mutagénicos y otros adductos de ADN pueden llegar a ser letales. Si un adducto involucra átomos de nitrógeno o oxígeno, que son los involucrados en el apareamiento de bases, y no se repara, puede resultar en una mutación de sustitución de bases, de las que ya hablé anteriormente. Y estos adductos pueden formar enlaces entre bases adyacentes de la misma cadena de ADN, o también pueden formar enlaces cruzados entre cadenas de ADN de doble cadena. Las mutaciones debidas a secuencias de inserción son una clase especial de mutación de las que voy a hablar brevemente. Se identificó que este tipo de mutación es una clase especial de mutación que es fuertemente polar y sus mutágenos no aumentan su frecuencia de reversión. Estas mutaciones se deben a piezas adicionales de ADN que se insertan en varios lugares del genoma establecido. Se le llaman secuencias de inserción, obviamente, y tienen una longitud de 0,7 a 1,5 kilobases. Y pues entran en otras secuencias de ADN mutándolas, obviamente. Están relacionados con los transponsones. La relación entre la mutación y el cáncer. Como se observa en la gráfica que tenemos en la pantalla, el paso de una célula benigna a una célula maligna tiene pasos que están explicados en esta figura. Dichos pasos se componen de iniciación, promoción, conversión y progresión de la célula en cuestión. Entonces, en la gráfica se ve que en la iniciación se da un cambio genético de la célula, luego empieza a suceder una expansión clonal selectiva y se empieza a dar una lesión preneoplástica ya cuando entra a la fase de promoción. La fase de conversión es cuando ya la célula empieza a convertirse en un tumor maligno, se dan más cambios genéticos y empieza la reproducción celular sin control. Y ya en la progresión es cuando la célula heterogéneamente maligna hace metástasis por todo el cuerpo. Gracias al torrente sanguíneo, pues las células cancerígenas son llevadas a varias partes del cuerpo y empiezan a mutar. La evidencia de estos estudios de que la conversión de una célula benigna a una maligna tiene pasos se encuentran en estudios in vitro con modelos de animales y en observaciones clínicas. Según la figura se puede ver que el cambio genético tiene lugar en varias partes del procedimiento y puede ser espontáneo o bien puede ser inducido por exposiciones a retrovirus transformadores agudos o radiación ionizante o especies químicas que interactúan covalentemente con el ADN, fomentando su mutación. Hay mecanismos genotóxicos y mecanismos no genotóxicos de carcinogénesis. La distinción entre estos carcinógenos se enfoca en la identificación de un número que es comparativamente grande de no genotóxicos que incluyen una amplia gama de productos químicos que actúan a su vez en varios mecanismos. Dichos mecanismos pueden ser aumento de rendimientos tumorales, interrupción de homeostasis hormonal, proliferación de peroxisomas, entre otros. Y hay tejidos sensibles a carcinogénesis genotóxicos y pues hay tejidos que son sensibles pero no son genotóxicos. Daño genético y efectos hereditarios, pues se dice que la preocupación por la radiación y los químicos en el acervo genético humano, así como sus efectos hereditarios, ha aumentado mucho en el siglo XXI. El reconocimiento de estos cambios morfológicos sería el resultado de cambios en el material genético, o bien dicho, mutaciones. El acervo genético humano carga muchos genes nocivos antiguos que resultan en enfermedades genéticas y surgen como cambios en el ADN. Están agrupados en anomalías cromosómicas, mutaciones de genes autosómicos dominantes, mutaciones de genes autosómicos recesivos, afecciones ligadas al sexo y mutaciones poligénicas. A continuación, en la tabla que está en pantalla, vemos una comparación de los tejidos que son sensitivos a las genotoxinas y los tejidos que no son sensitivos a las genotoxinas. Entonces, en una podemos ver el estómago,
el pulmón, el tejido cutáneo, el sistema circulatorio y demás ejemplos. En la otra parte podemos ver tejidos como la nariz, la glándula mamaria, la glándula pituitaria, el sistema tegumentario, los riñones y pues más ejemplos. Efectos reproductivos. Pues si una genotoxina cruza la barrera placentaria o pues la placenta de una mujer en embarazo, es probable que interfiera con la diferenciación del embrión. A esto también se le llama potencial teratogénico. Y muchos teratogénicos son mutagénicos. Sin embargo, los mutágenos solo forman un teratógeno que mayoritariamente no es mutágeno. Y pues esta sería la exposición. Muchas gracias por su tiempo.